Aquí estamos en la cima del Montjuic para mostrarles mi nuevo proyecto. Este BMW 745 con motor N62 V8 de 0.4 litros. Bueno, acá estamos en este 745, vamos a dar un paseíto corto acá por el Montjuic. La verdad que bueno, es un coche que conseguí medio de oferta, hay que hacerle muchas cosas, pero bueno, ya les expliqué algunas, ahora vamos a ver algunas más. Tenemos que revisar el motor, tiene bastantes problemas de motor, el interior está muy sucio, hay que hacerle una muy buena limpieza. Y tiene algunas otras cositas de estética que hay que reparar, pero bueno, el precio que conseguí la verdad que era más que interesante. Y lo que más me llamaba la atención era que nunca había trabajado con un V8, un N62, así que nada, esta es mi oportunidad de trabajar con este motor. Nada, ahora les voy a mostrar un poco el estado del coche en general y bueno, en otros videos vamos a ir viendo un poco las reparaciones y las distintas cosas que voy encontrando para mejorar y cómo lo voy reparando y restaurando. Así que bueno, nada, eso es todo por el momento. Todavía no he tenido tiempo de revisar recientemente cuáles son los problemas que tiene en sí el coche. Así que nada, vamos a ir avanzando juntos en este camino. Lo conseguí hace relativamente poco a muy buen precio porque como es el motor N62 tiene muchos problemas. Esto no es un muy buen augurio, estamos perdiendo humo por varios lugares. Hay tres cosas por las cuales elegí este coche. Una es por este motor, que la verdad es un motor con el que nunca había trabajado, es el primer motor V8 con incorporar la tecnología Valvetronic. La segunda razón es porque tiene 150.000 kilómetros y el interior está bastante bien, o sea, está muy bueno. El único problema que, como veremos a continuación, ha sido bastante mal cuidado y ha tenido muchos mecánicos sumamente sucios que han ensuciado mucho el interior, pero en general, como verán, el asiento, los cueros y el volante están impecables. Y la otra cosa por la cual lo elegí es porque está en general en un estado muy bueno, así que creo que es un coche que podremos levantar fácilmente y mejorar para luego usarlo y eventualmente venderlo. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles el motor. Lamentablemente, como verán, esta es una de las cosas que tenemos que reparar, así que vamos a usar la llave universal de apertura de capots, que es la pinza. Y de esta forma vamos a ver este motor, este precioso motor V8 N62. Como vemos, ha sido bastante maltratado, o sea, está bastante sucio en general por manoseo. Sabemos que le han cambiado varios repuestos, probablemente al tratar de verificar qué falla es la que esté ocurriendo. Lo que sucede es que el motor tironea, aparentemente cada tanto se queda en uno o dos cilindros menos, se queda con uno o dos cilindros menos y lo que sucede, pierde mucha cantidad de aceite. Eso es un problema típico en ese sentido por el tema de las tapas de válvulas plásticas y genera muchísimo humo que se quema aquí dentro del vano motor. También le han reemplazado los solenoides del vanos, lo cual calculo que eso también puede ser un problema, ya que al enchufar el escáner me sale que tiene problema de posicionamiento de levas y de misfiring del cilindro 7 y 8, pero intermitente. Pero como vemos en general, el fieltro del capó y el estado general del vano motor nos indica, las ópticas son ambas originales, nos indica que es un coche que realmente no ha tenido choques ni ha tenido daños importantes. Así que todo indica que no me encontraría con una sorpresa muy desagradable. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Respecto al 745 en sí, para aquellos que no lo conocen, es un coche de muy alta gama, con un equipamiento con una cantidad de equipamiento impresionante. Entre ellos podemos ver aquí en el interior que tenemos el acceso a la compactera desde el interior.
Tiene, por ejemplo, el teclado para el teléfono, cuando estos en su época traían el teléfono, el móvil o el celular que iba colocado en esta bandeja. Tiene el sistema este de entretenimiento que es bastante inentendible de parte de BM. Cosa interesante es esta guantera central, donde tengo el portamanuales con todos los manuales originales. Como verán, el estado de los cueros de las butacas y de las puertas es muy bueno. Del lado del acompañante, donde no se han subido los mecánicos, no ha quedado sucio. No así del lado del conductor, que está realmente horrible. Pero bueno, por suerte tenemos la lavadora y vamos a poder limpiarlo. Respecto al volante, está bastante impecable. Si lo ponemos en contacto, lo ponemos en marcha, también vemos que el coche arranca sin mayores problemas. Igual marca que tiene algunos errores y fallos de motor. El aire acondicionado funciona, cosa que también me sorprendió bastante por el estado y los problemas que tiene el coche en sí. Aquí vemos el acceso al encendedor. La cosa que más me pareció rara en este coche, nunca había estado en un Serie 7, es el tema de las memorias y el comando del asiento. Está acá en la consola central, no en el asiento con otros coches, y lo mismo que las memorias de posición. Tenemos la palanca para usar la caja automática, está colocada sobre el volante, la cosa que también es bastante raro. El control de crucero está a la izquierda, no a la derecha típico donde va, porque en este lugar va la palanca que controla el limpiaparabrisas. Y aquí arriba tenemos la palanca típica de guiño y de luces. Bueno, tenemos la pantalla de información que hablábamos antes, donde nosotros con la rueda podemos comandar y buscar los distintos menús de entretenimiento del coche. Luego tenemos una guantera bastante espaciosa y lugar para la linterna de cortesía. Luego, si vamos a las plazas traseras, vemos que también es sumamente espacioso. Tiene un guardaobjetos aquí en el medio, la posibilidad de variar la altura de los asientos de ambos asientos, doble encendedor, ventilación independiente para las plazas traseras, y si vemos aquí en el techo también tenemos un espejo de cortesía para las plazas traseras. Si vamos hacia el baúl del coche, hacia la parte trasera, tenemos un baúl sumamente espacioso. Acá tenemos el lugar para el botiquín y las herramientas. El botiquín está faltante, se tendría que ver de cómo me lo puedo hacer, pero las herramientas al menos están todas con las dos balizas y las llaves originales de BMW. Luego, como vemos, es un coche que necesita una buena limpieza urgente. Tenemos el lugar para guardar el cricket y algunos accesorios más. De este lado tenemos la fusilera y por ahí abajo el acceso a la batería. Como vemos, también no tenemos óxido ni choques ni nada, o sea que el coche está a mi gusto en relativo buen estado. Y finalmente tenemos la rueda de auxilio inmaculada, que nunca ha rodado, o sea, está nueva, nunca se usó. Así que nada, eso nos certifica un poco la cantidad de kilómetros que tiene realmente. Vemos que el del anterior me lo dejó con un bidón de aceite, ya que consume una buena cantidad de aceite por lo que quema. Y aquí tenemos, aparte del freno, todas las repuestos que le han ido cambiando, las válvulas del vanos, las bujías, esto que no sé qué es, afloja todo de alta calidad, afloja todo. La manguera que veo que le han cambiado.
y una jeringa de cocina, no sé qué hará hasta aquí, pero bueno, acá está, no sé para qué la habrán usado. Pero bueno, vemos que las bujías que le sacaron son bujías originales de BMW. La realidad es que tengo que ver qué bujías les colocaron, tengo que ver por qué les cambiaron las válvulas, las electroválvulas del vanos, y aparte yo sé de experiencia de otros BMW que he tenido que al hacer cambio de repuestos de este estilo debemos reajustar las posiciones del árbol de levas por el vanos y el cambio de válvulas. Otra cosa que vemos que pronto va a necesitar cambio son los amortiguadores del baúl, que está bastante flojo, pero en términos generales el coche está en bastante buen estado. Así que bueno, el próximo paso que vamos a hacer es hacerle, aunque sea una limpieza exterior, para ver cómo está realmente de chapa en general el coche. Y el próximo paso va a ser empezar a ver el motor para ver qué problemas podemos encontrar o cuáles vamos a poder solucionar fácilmente. Pero estoy muy interesado en jugar con este N62, motor que desconozco completamente y un coche que siempre me atrajo. Bueno, quédense en mi canal, acá les dejo dos opciones de videos para que sigan disfrutando. Cualquier duda que tengan me pueden escribir en los comentarios, likeen el video y suscríbanse a mi canal, así me ayudan a darle vida nueva a este BMW 745.